En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que para defender la fe católica e instaurar todas las cosas en Cristo, colmaste al Papa San Pío X de sabiduría celestial y fortaleza apostólica. Concede benigno que, siguiendo sus enseñanzas y ejemplos, alcancemos la recompensa eterna. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Del libro del profeta Ezequiel. En aquellos días la mano del Señor se posó sobre mí, y su espíritu me trasladó y me colocó en medio de un campo lleno de huesos. Me hizo dar vueltas en torno a ellos. Había una cantidad innumerable de huesos sobre la superficie del campo, y estaban completamente secos. Entonces el Señor me preguntó: Hijo de hombre, ¿podrán acaso revivir estos huesos? Yo le respondí: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: habla en mi nombre a estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor Dios de estos huesos: he aquí que yo les infundiré el espíritu y revivirán. Les pondré nervios, haré que les brote carne, la cubriré de piel, les infundiré el espíritu y revivirán. Entonces reconocerán ustedes que yo soy el Señor. Yo pronuncié en nombre del Señor las palabras que Él me había ordenado, y mientras hablaba se oyó un gran estrépito, se produjo un terremoto y los huesos se juntaron unos con otros, y vi cómo les iba saliendo los nervios y carne, y cómo se cubrían de piel, pero no tenían espíritu. Entonces me dijo el Señor: Hijo de hombre, habla en mi nombre al espíritu y dile: esto dice el Señor, ven espíritu desde los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que vuelvan a la vida. Yo hablé en nombre del Señor como Él me había ordenado. Vino sobre ellos el espíritu, revivieron y se pusieron de pie. Era una multitud innumerable. El Señor me dijo: Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel que ha dicho: nuestros huesos están secos, pereció nuestra esperanza y estamos destrozados. Por eso, habla en mi nombre y diles: esto dice el Señor, pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré mi espíritu, los estableceré en su tierra y sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Damos gracias a Dios porque nos ama. Damos gracias a Dios porque nos ama. Que los confiesen los redimidos por el Señor, los que Él rescató de la mano del enemigo,
los que reunió de todos los países, de norte y sur, de oriente y occidente. Damos gracias a Dios porque nos ama. Andaban errantes por un desierto solitario, no encontraban el camino de ningún poblado, sufrían hambre y sed, se les iba agotando la vida. Damos gracias a Dios porque nos ama. Pero gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación, los guió por un camino derecho para que llegaran a un pueblo. Damos gracias a Dios porque nos ama. Demos gracias a Dios porque nos ama, por las maravillas que hace con los hombres. Él calmó la sed de los sedientos y a los hambrientos los llenó de bienes. Damos gracias a Dios porque nos ama. De pie, por favor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, hemos escuchado en el texto del Evangelio de hoy la pregunta que le hacen los fariseos a Jesús: ¿cuál es el mandamiento más importante? Y lo hacen primero para ver si Jesús va a tomar un bando, y sobre todo dándose cuenta de que había dejado callado a los saduceos. Trataban de buscar un protagonismo a causa de cuestionamientos, de preguntas, para ver si tomaba él tomaba determinación por un bando, desprestigiaba a otro bando, etcétera, etcétera. En vista de eso, le hacen la pregunta: ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿De dónde viene la pregunta? ¿Por qué la pregunta? Primero, porque los fariseos habían dos tendencias. Entre los fariseos habían dos tendencias. Aquellos para quienes lo más importante, el mandamiento más importante, era guardar el día sábado. Guardar el día sábado era lo más importante. Y quien le hace la pregunta es alguien que conoce las Sagradas Escrituras, un doctor en leyes. Entonces, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y la otra tendencia, el otro grupo también de los fariseos, lo más importante era circuncidarse. La tendencia, eran dos tendencias. Uno, lo más importante era circuncidarse. Para otros, guardar el día sábado. Para otros, guardar el día sábado. Y en ese sentido, como quien le pregunta es alguien que conoce las Sagradas Escrituras, Jesús no va a contestarles por responderles o por llenarles un vacío. Jesús va a responderles desde las Sagradas Escrituras. Y por eso les responde desde el texto del Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y por eso le dice, el primero, amarás a Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todo tu ser. De esa forma tenemos que amar a Dios. Tenemos que amar a Dios tal cual somos, porque somos imagen y semejanza de Dios. Y Dios es amor, dice el texto de San Juan. Dios es amor.
Y tanto ha amado Dios al mundo que nos ha entregado a su único Hijo, y lo ha hecho por amor. No lo ha hecho por quedar bien con la humanidad, no lo ha hecho por sentirse autocomplacido, lo ha hecho por amor. Lo ha hecho por amor a quienes Él ha hecho a imagen y semejanza suya. De igual manera, cuando Él responde, amarás a tu prójimo como a ti, y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, lo responde desde el texto de Levítico capítulo 19, versículo 18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo. Entonces, desde el texto de Deuteronomio y también desde Levítico, va a responderle. Si Jesús hubiera respondido, el primer mandamiento es más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Y entonces, ¿dónde queda el prójimo? ¿Dónde queda el honrar a padre y madre? ¿Dónde queda el no robar? ¿Dónde queda el no matarás? ¿Dónde queda el no levantarás falso testimonio? Entonces, la pregunta es cauciosa, y por eso Jesús, cuando responde desde la fuente, responde desde las Sagradas Escrituras. Amor a Dios y amor al prójimo. Y no podemos separar ninguno de estos dos amores, ni el amor a Dios ni el amor al prójimo. ¿Por qué? Dice la carta del apóstol San Juan en el capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero detesta, pero desprecia, pero aborrece, pero maltrata a su prójimo, a su hermano, es un mentiroso. No puedo decir, yo amo a Dios y trato mal a las personas. Yo amo a Dios y soy un grosero con las personas. Yo amo a Dios y verbalmente me estoy refiriendo a una persona y denigrándola. De ninguna manera. Entonces yo sería un mentiroso. Yo sería un mentiroso porque no puedo decir amo a Dios, pero desprecio, pero maltrato, pero aborrezco, pero detesto a mi prójimo, a mi hermano. Por esto, hermanos y hermanas, el amor a Dios desborda en amar a nuestro prójimo. Y dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, como a ti mismo. Y en ese sentido, si nosotros fuéramos demasiado egoístas, diríamos que no me pase nada a mí. Pues así como a mí me gustaría de que no me pasara nada a mí, también yo no voy a hacer que algo le pase a mi prójimo. Si yo estoy teniendo un buen deseo para mí, debo tener un buen deseo para mi hermano, para mi prójimo, para mi vecino, para mi amigo, para los conocidos, para las personas que están a mi alrededor. Si realmente a mí no me gustaría de que alguien me maltrate, ni física, ni verbal, ni psicológicamente, de igual manera yo no debo ser una fuente de maltrato para otra persona, ni físico, ni verbal, ni psicológico. En este sentido, Jesús nos enseña a amar a nuestro prójimo, incluso a nuestros enemigos. Incluso a nuestros enemigos. Porque muchas veces, en muchas ocasiones, es bonito tratar bien a las personas que son nuestros amigos, nuestros conocidos, y sabemos que de alguna manera ellos también van a retribuirnos ese buen trato, esa buena forma de referirse a nosotros. Pero es difícil amar a una persona que habla mal de ti, que critica tu forma de ser. No porque tu forma de ser sea mala, sino porque de alguna manera quien critica, de alguna manera se llena de envidia. Y una persona que se llene de envidia es una persona entristecida personalmente. Y para llenar esa tristeza personal, trata de criticar y de tijerear la vida de alguien. Entonces, en ese sentido, muchas veces nos cuesta amar a esa persona. Si hay alguien que alguna vez te ha criticado, denigrado, maltratado, se ha referido mal de ti, si hay alguna vez alguna persona, un compañero de trabajo, un conocido, un vecino, reza, pide a Dios por esa persona que le bendiga. Pide a Dios por esa persona para que su corazón se encuentre lleno de esa vida de Dios, de ese amor desbordante de Dios. Y entonces, hermanos y hermanas, vamos a amar a nuestro prójimo
como a uno mismo. A mí me dolería cortarme un brazo. Me dolería de todas formas. De tal manera de que si a mí me dolería eso, pues yo no debo hacer algo que le duela a otra persona, a mi prójimo, a mi amigo, a mi familiar, a mi pariente, quien sea. Por esto, hermanos y hermanas, el amor a Dios, amar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y amar a tu prójimo como a ti mismo, es un amor que debe llenarnos de fortaleza. Es muy linda la primera lectura que hemos escuchado de los huesos secos. Están tirados unos huesos y Dios le pide al profeta que ore por esos huesos. Y cuando aquel profeta ora por esos huesos, le empiezan a salir, empiezan a revestirse de nervios, tuétanos, de carne, etcétera, etcétera. Pero no tienen espíritu. No tienen espíritu. Entonces dice, ahora pide para que el espíritu pose en ellos. Y aquellos cuerpos recobraron vida con el Espíritu de Dios. Que el amor de Dios que nosotros reflejamos, que el amor de Dios que vive en nosotros lo hagamos presente para que esta sociedad, para que todas aquellas personas que nos rodean como huesos secos, también se llenen del amor y del Espíritu de Dios. Así sea. Oremos con confianza ante Dios, pues sabemos que su misericordia se extiende sobre todos los pueblos y todas las razas. A cada petición respondemos, escúchanos, Señor. Por el Papa Francisco, el Papa Emérito Benedicto, Obispo José Brennan, Obispo Emérito Armando Javier Ochoa, por todos los obispos, sacerdotes, diáconos, miembros de las órdenes religiosas, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Señor Jesús, ven en nuestra ayuda, derrota el coronavirus para que podamos experimentar tu amor sanador. Sana a los que están enfermos con este virus, cúranos del miedo, cúranos del orgullo y llénanos de tu paz. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Pidamos por la salud de Monseñor Escat, Rosa Martínez, Carmen Coralia González, Pablo Salazar, Antonio Villalobos, Rafael Flores y Rafael Herrera. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los fieles difuntos, Monseñor Ron Suet, Padre Ricardo Martínez, Padre José Luis Baro, Hermana Clara Borregón, Rachel Argüello, Efren Sendejas, Ramón Flores, Cruz Lemos, John Lewis, Ramona Magaña, Alexander Martínez, María Martínez, Bebé Esteban Moreno, Bebé Yamili Peña, María Dilia García y Julio Cruz. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por vocaciones abundantes y llenas de fe para el sacerdocio y la vida religiosa, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por justas leyes migratorias, paz en los corazones de todas las personas y paz en nuestro mundo, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por lluvia y nieve para que alimenten nuestras tierras y vidas, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por la protección de policías, personas en servicio militar, todas las personas que trabajan en el campo médico y los bomberos, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por sus intenciones personales, en silencio. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Dios de Israel, fortalece nuestra fe y escúchanos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.
Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por ese vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, por tu bondad los dones que te presentamos, para que dóciles a las enseñanzas de San Pío, Papa, celebremos con dignidad estos santos misterios y los recibamos con espíritu de fe. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque de tal modo concedes a tu iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Pío, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa y la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, con los discípulos de Emaús, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual en la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, te anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia,
en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu Iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, a nuestro Papa Francisco, a nuestro Obispo José, y todos los obispos, presbíteros y diáconos, y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu Iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos difuntos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítalos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, San Pío, y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo nuestro Señor. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, dirijámonos al Padre con la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos y hermanas, Él es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hermanos y hermanas, vamos a recibir la comunión espiritual. Oh Jesús, yo dirijo mis oraciones hacia el santo tabernáculo, donde tú moras por causa de mi amor. Yo te amo, oh mi Dios. No te puedo recibir en la Sagrada Comunión. Ven hacia mí, a pesar de todo, y visítame con tu gracia. Ven espiritualmente a mi corazón, purifícalo, santifícalo, conviértelo para que sea tuyo. Señor, yo no merezco que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para que mi alma sane. Amén.
Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Al celebrar la memoria del Papa San Pío, te rogamos, Señor Dios nuestro, que por la eficacia de este banquete celestial lleguemos a ser constantes en la fe y vivamos concordes en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En la paz de Cristo vayan a servir a Dios y a sus hermanos. Demos gracias a Dios.